Buenas a todos. A continuación estaremos resolviendo un ejercicio que había salido también en un tema de años anteriores. Para comenzar vamos a analizar el enunciado, en donde prácticamente tenemos un esquema del sistema de potencia. Tenemos nombrado cada transformador. Aquí tenemos el transformador 1, al 2, al 3. Tenemos las especificaciones de cada transformador. Podemos ver también que tenemos líneas de transmisión. Tenemos las especificaciones de la línea de transmisión. La línea 1-3 se refiere a esta línea que tenemos aquí. La línea 1-2 se refiere a esta línea que tenemos aquí. Y la línea 2-3 se refiere a esta línea que tenemos allí. Entonces, leyendo un poquito el enunciado, nos dice que usando una potencia de base del sistema de 1000 megavolt-amperios y 765 kV como tensión de base en la zona de la línea de transmisión, o sea, donde acá está la línea de transmisión, aquí y aquí. En esta zona la tensión de base es de 765. Continuando con la lectura comprensiva, voy a pintar esto del 75. Continuando con la lectura comprensiva, nos dice que 220 kV en la zona de las cargas, recordando que las cargas son representadas por estas flechitas. Aquí es 220 kV. Y por último nos dice, voy a cambiar el tamaño de mi resaltador, 15 kV en la zona del generador. O sea que el generador está aquí. Por ende, en esa zona debería de ser 15 kV. Y lo que nos pide el enunciado, lo que nos pide el enunciado básicamente es hallar la representación por unidad del sistema. Entonces, para resolver este ejercicio, primero hay que analizar las zonas, recordando obviamente que cada zona está limitado por un transformador. Por ende, para esta parte de aquí, que es una parte de donde está limitado por el transformador 1, entonces eso voy a nombrarle como la zona 1. Entonces, para la zona 1 voy a decir que el voltaje de base 1, porque estamos en la zona 1, es igual a 15 kV, que nos indica aquí el enunciado que es 15 kV en la zona del generador. Por eso le pongo como voltaje de base 1 15 kV. Luego vemos que en esta parte de aquí, voy a agrandar mi resaltador, ya está del otro lado del transformador. Por ende, esto correspondería a otra zona. Entonces, para saber hasta dónde está limitado la zona, podemos ver que en la barra 1 hay dos posibles caminos. O me voy por aquí, voy a analizar primero el primer camino, me voy por allí y no me encuentro con ningún transformador. Por ende, sigue estando en la misma zona. Como aquí tenemos la barra 3, voy a achicar un poco para no molestar para la otra zona. Entonces sigue y toca la barra 3. Bueno, como toca la barra 3 y no hay ningún transformador, sigue estando en la misma zona. Ahora de la barra 3 toca la barra 1 y no hay ningún transformador de por medio. Por ende sigue estando en la misma zona. Luego voy a pintar acá para que sea lindo el enunciado.
Luego, si yo continúo en este camino que está acá, al continuar el cable, vemos que no topamos con un transformador. Por ende, toda la zona está limitado por lo que yo pinté. Voy a borrar esto de aquí para que sea un poquito más lindo. Y voy a mejorar un poco cómo pinto mi enunciado. Entonces, ahora ya tenemos nuestra zona 2. O sea que a esto lo nombro como la zona 2. Entonces, ¿qué necesito saber en este caso? El enunciado, no, aquí mismo, nos dice que es 765 kV como tensión de base en la zona de las líneas. O sea que si nos damos cuenta, la línea está aquí, la línea está aquí, la línea está aquí. Por ende se cumple que todas las líneas están en una zona o en un nivel de tensión, dicho de otra forma. Por ende, como nos indica el enunciado, que voy a cambiar este de acá, como nos indica el enunciado, que la zona de las líneas es 765 kV, por ende el voltaje de base 2 es igual a 765 kV. Luego hay que reconocer las otras zonas que tiene el transformador, o sea, el sistema. Por ejemplo, aquí no topamos con del otro lado del transformador, por ende este sería otra zona. De la misma forma, aquí no topamos del otro lado del transformador, por ende sería otra zona. ¿Por qué yo lo pinté del mismo color? Porque voy a arreglar un poquito acá. Porque en esas zonas nosotros tenemos una carga. Y si recordamos en el enunciado, en una parte, exactamente aquí, dice que es 220 kV en la zona de las cargas. O sea que la zona donde está pintada de amarillo, que lo voy a nombrar como zona 3, también este estaría en la zona 3. En realidad, si queremos ser muy minuciosos y aplicar demasiado bien este teorema, lo nombramos como la zona 3 y la zona 4. Pero obviamente la zona 3 es igual a la zona 4, sus niveles de tensión. Voy a poner para nivel de tensión. Y para no confundirse con otro ejercicio, voy a poner nos dice el enunciado. Y nos indica que en la zona de las cargas es 220 kV. Por ende, voltaje de base 3 es igual a 220 kV. Y voltaje de base 4 es igual a 220 kV. Entonces, como ahora ya tenemos todas las tensiones de base del sistema por niveles de tensiones que están limitados por las zonas, vamos a vernos en las especificaciones de los transformadores. Aquí tenemos las especificaciones de transformadores. Tenemos el transformador 1, 2 y 3. Yo, para resolver cualquier ejercicio en donde yo tengo un esquema, yo acostumbro a utilizar un método
en donde en la gráfica yo agarro y pongo las tensiones reales del transformador. Básicamente sería la relación de transformación, ¿verdad? Pero vamos a nombrar como tensiones reales del transformador. Nosotros ahora tenemos las tensiones de base de cada zona. Por ende, para el transformador 1, aquí tenemos las especificaciones del transformador 1. Nos dice que el transformador obviamente tiene dos niveles de tensión, que es el lado de alta tensión y el lado de baja tensión. En el lado de alta tensión es de 760 kV. Por ende, nos vamos aquí, ubicamos en la gráfica el transformador 1, el transformador 1 está aquí, y identificamos la zona primeramente. Ves que en la zona 2 está el voltaje de base de un nivel de tensión alto, ¿verdad? Por ende, de ese lado va a estar en la zona 2, va a estar el lado de alta del transformador. Por ende, voy a acercar un poquito aquí. Entonces, el lado de alta, voy a poner aquí voltaje del transformador. Voltaje del transformador es igual a 760 kV del lado de alta. Y si del lado de alta es 760 kV, del lado de baja era 15 kV. Acá voltaje del transformador es igual a 15 kV. Entonces ahí ya tenemos para el transformador 1. Hacemos lo mismo para el transformador 2. Nos vamos a las especificaciones de los transformadores. Entonces aquí tenemos el transformador 2. Ubicamos en donde se encuentra el transformador 2, que se encuentra allí, y vemos que el lado de alta tensión del transformador debe de estar ubicado en la zona de alta tensión de las bases, y el lado de alta tensión del transformador, su voltaje del transformador real es igual a 765 kV. Y el lado de... Voy a poner del otro lado esto. Voltaje del transformador es igual a 765 kV. Y para el lado de baja tensión, el voltaje del transformador 2 nos indica que es 230 kV. Pues el voltaje del transformador igual a 230 kV. Ahora hacemos lo mismo para el transformador 3. Nos vamos en las especificaciones del transformador 3 que tenemos aquí. Nos dice que el lado de alta es 765 y el lado de baja es 240. Por ende, el lado de alta, voltaje del transformador es igual a 765, y el lado de baja es igual voltaje del transformador 240 kV. Entonces, ahora ya tenemos identificado en la gráfica cada nivel de tensión. A continuación, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de analizar si la relación de transformación coincide con las relaciones de las bases. Por ende, el primer paso para resolver el ejercicio sería la prueba. Entonces, para aplicar la prueba tenemos que hacer para cada transformador. Por ejemplo, para el transformador 1. Entonces, podemos decir que voltaje de base en la zona de alta tensión dividido voltaje de base en la zona de baja tensión
debe ser igual al voltaje del transformador de alta tensión dividido voltaje del transformador en baja tensión. Si reemplazamos esto allí, nos quedaría voltaje de base de alta tensión es 765 kV. Voltaje de base del lado de baja tensión es igual a 15 kV. Esto debería de ser igual al voltaje del transformador del lado de alta tensión dividido voltaje del transformador del lado de baja tensión. Entonces, si nosotros efectuamos esta operación para cada lado, vemos que efectivamente no son iguales. Por lo tanto, deberíamos de hacer el circuito pi. Entonces, si de igual manera nosotros lo podemos tomar como voltaje de base sobre voltaje del transformador debe ser igual de voltaje de base 2 dividido esto de aquí. Para la gente que no se quiera guiar con las fórmulas, es como si fuera que yo le voy a poner aquí, en donde está el transformador, le pongo un es igual. Aquí, por ejemplo, le pongo un es igual y aquí le pongo un dividido. Entonces, si yo, por ejemplo, eso yo transporto del otro lado, tenemos que 15 dividido 15 debe de ser igual a 765 dividido 760. Como podemos notar, estos tampoco van a ser iguales, por ende podemos deducir que debemos de hacer el circuito pi. Entonces, lo que debemos de hacer ahora es hacer la prueba para el transformador 2. Que debemos de aplicar esta misma fórmula que tenemos allí. Si aplicamos la misma fórmula para el transformador 2, vamos a tener voltaje de base del lado de alta tensión del transformador era 765 kV dividido voltaje de base del lado de baja tensión, que sería 220 kV. Esto debería ser igual al voltaje del transformador del lado de alta tensión, que el voltaje del transformador del lado de alta tensión era 765 kV dividido voltaje del transformador del lado de baja tensión, que es 230 kV. Por ende, si efectuamos esto, efectivamente esto no nos va a salir igual. Por lo tanto, deberíamos de realizar el circuito pi. La última prueba que debemos de realizar sería para el transformador 3, que el procedimiento sería igual a aplicar esta fórmula de aquí, en donde el voltaje de base del lado de alta tensión es igual a 765 kV dividido voltaje de base del lado de baja tensión, que es igual a 220 kV. Esto se supone que debería ser igual a voltaje del transformador del lado de alta tensión, que es 765 kV dividido voltaje del transformador del lado de baja tensión,
que es 240 kb. Efectivamente, si efectuamos esta parte y esta parte aparte, vemos que la cantidad no nos va a salir igual. Por lo tanto, deberíamos de aplicar también el circuito pi. Si no nos sale igual, ¿qué es lo que nos indica esto que hicimos aquí? Si no nos sale igual, nos indica que la relación de transformación de cada transformador, en este caso es para cada transformador, que normalmente es representado como AT, es diferente a la relación de transformación o la proporción entre las bases de la zona, que se le suele representar como una B. Entonces, como esos dos no son iguales, yo debo de realizar el circuito pi. El circuito pi. Entonces, ahora ya tenemos toda la información que necesitamos para empezar a resolver el enunciado. Pero primeramente vamos a hacer un pequeño repaso sobre las reglas que debemos de seguir para cuando nosotros queramos realizar el circuito pi. Entonces, aquí tenemos una pequeña teoría que dimos en las clases, que pues, si queremos realizar el circuito pi para un transformador, lo primero que necesitamos hacer es conocer el equivalente por unidad. Una vez que tengamos el equivalente por unidad, podemos conocer la representación del circuito pi para la C real que vamos a calcular, como también nosotros necesitamos conocer este valor de aquí, que sería la C, la nueva relación de transformación, en donde para calcular cada valor de impedancia que tenemos aquí, hay que seguir estas fórmulas que nos indica allí. Luego, algunos pasos que debemos de seguir o que debemos de respetar siempre para que el circuito pi que realicemos sea el correcto, sería el siguiente. Tenemos que la relación de transformación no coincide con las bases. El primer paso para resolver es la impedancia del transformador debe de estar en la zona C. El segundo paso, debemos de elegir en dónde vamos a poner la C, lado de alta o lado de baja. Y como recomendación, yo siempre digo que vamos a tratar de elegir donde coincidan el voltaje de base del equipo con el voltaje de base del sistema o de la zona. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Es ahorrarnos la corrección por tensión de la impedancia del transformador. Luego, dependiendo de dónde elegimos la C, revisamos si hace falta corrección por tensión o potencia en la zona C para la impedancia del transformador. Luego, para calcular la relación de transformación AT o la B, que es la relación de las bases, debemos de saber que va desde la zona donde está ubicada la C a la zona 1 de tu circuito equivalente. Por último, el valor de Y por 1 menos C está ubicado del lado de la zona C. Entonces, eso es toda la teoría que nosotros necesitamos saber para poder hacer la resolución del circuito pi cuando la relación de transformación no coincide con las relaciones de las bases para los transformadores. De igual forma, este va a ser un ejercicio que
lo vamos a resolver en un video muy largo para que ustedes puedan entender cómo es la temática de la resolución de estos tipos de ejercicios, en donde para la primera instancia lo que vamos a estar realizando sería la representación en por unidad para el transformador 1. Entonces, nosotros vamos a tratar de explicar los pasos que tenemos en la diapositiva que acabamos de leer. Entonces, para la primera opción de la forma de resolución de estos ejercicios, voy a poner como caso A. Caso A. Entonces, para el caso A, voy a dibujar mi transformador. Prácticamente voy a trasladar al transformador aquí. Voy a identificar el lado de alta tensión, lo nombro de este lado, y el lado de baja tensión lo nombro de ese lado. ¿Por qué lo nombro de esa forma? Porque si yo me voy aquí en la gráfica, vemos que el lado de alta tensión está en la zona 2. O sea, para respetar que a 7, como yo hago el circuito pi, voy a colocar nomás ya en la gráfica. Entonces yo por eso pongo de esa forma. Entonces, una vez que yo identifico para el caso A el lado de alta tensión y el lado de baja tensión, lo que voy a proceder a hacer es identificar las bases de cada zona. O sea, la zona de alta tensión y la zona de baja tensión. Para la zona de alta tensión tenemos un voltaje de base de 765 kV. Y para la zona de baja tensión tenemos un voltaje de base de 15 kV. Para la zona de alta tensión tenemos una tensión nominal real del transformador, que eso lo vemos en las especificaciones del transformador. En este caso estamos realizando para el transformador 1, por ende tenemos que ver las especificaciones del transformador 1, que sus especificaciones eran 760 del lado de alta tensión y 15 kV del lado de baja tensión. Por ende yo aquí voy a colocar voltaje del transformador igual a 760 kV, que me falta mi B acá también, y el lado de baja tensión voy a poner V del transformador es igual a 15 kV. Ahí está. Entonces yo en este caso voy a dibujar mi impedancia de mi circuito equivalente en el lado donde las tensiones son iguales. O sea, de este lado, del lado de baja tensión, voy a dibujar primeramente para el caso A. Entonces, si yo dibujo mi circuito equivalente, que lo estuvimos viendo en la diapositiva, del lado donde coinciden las tensiones, entonces se me quedaría un esquema más o menos así. Así se me estaría quedando el esquema. Entonces, yo de este lado que tengo aquí voy a colocar estos dos que tengo aquí para facilitar un poco la resolución y no confundirnos todos. Y como de ese lado pusimos esos niveles de tensiones, entonces del otro lado vamos a poner los niveles de alta tensión. Si pueden notar, yo aquí dibujé la impedancia en donde coincide o las tensiones son iguales. Como yo dibujé de ese lado la impedancia, yo aquí voy a colocar la C y lo divido con 1 del otro lado. Entonces, ¿yo qué necesito ahora? Yo necesito conocer el valor de la admitancia de esta impedancia.
Y para conocer el valor de la admitancia de esa impedancia, debemos de irnos en la... Aquí tenemos, por ejemplo, en las especificaciones del transformador 1, aquí tenemos las especificaciones aquí arriba, donde nos dice que el transformador 1 tiene una reactancia de 0,08 pu. Obviamente esto está en base del equipo del transformador, por ende yo debo de pasar en base del sistema, recordando también que el enunciado nos dice utilizar una potencia de base. Voy a colocar aquí la S de base del sistema que nos pide el enunciado es de 1000 megavolt-amperios. Por ende, el primer procedimiento para poder calcular la Y sería primeramente observar en qué lugar nosotros colocamos esta impedancia que tenemos aquí. Como nosotros colocamos la impedancia del lado donde coinciden las tensiones, este lado hay que referenciar en el sistema por unidad. Por ende, como si yo quiero pasar la X en por unidad, recordando como ya el valor está en por unidad, y lo que yo voy a hacer un cambio de base y debíamos aplicar la fórmula que era la impedancia vieja, que es 0,08 J, por la potencia nueva, que era 1000 megavolt-amperios, dividido la potencia nominal del transformador, que también es 1000 megavolt-amperios, por paréntesis la tensión vieja, que si nos damos cuenta, la tensión vieja es del transformador que tengo allí, llénse de lo que tienen acá nomás ya para las tensiones. Entonces la tensión vieja sería 15 kV, la tensión nueva también sería 15 kV. Entonces esto lo divido, lo elevo al cuadrado, y como estas dos amplitudes son iguales, se me va a ir a 1. Por ende, ¿qué podemos concluir aquí? Que si yo elijo del lado donde coinciden las tensiones, no voy a corregir por nivel de tensión. Lo que debería de corregir es por nivel de potencia, que en este caso, como la potencia nominal del transformador es igual a la potencia de base, de igual forma no se requiere hacer una corrección como tal de la impedancia, porque prácticamente acá va a ser 1 y va a ser otra vez 0,08 J. Entonces podemos ver que el 0,08 J prácticamente estaría en la base del sistema. Por ende, yo lo que necesito es conocer el valor de la Y, recordando que el valor de la Y es 1 dividido X J. Entonces sería 1 dividido 0,08 J. Y esto obviamente nos da un valor de menos 12,5 J. Y esto obviamente está en por unidad. Por ende, yo ya conozco el valor de esta admitancia que tenemos allí. Por ende, el valor de esa admitancia Y sería igual a menos 12,5 J. Ahora, ¿qué debemos de conocer? Debemos conocer el valor de la relación de transformación C, que para conocer este valor necesito hacer la división de la relación de transformación del transformador dividido la relación de las bases. Entonces, si yo quiero calcular la AT,
debemos de ver primero en dónde está la C. Entonces va a partir desde este punto y se va a ir del otro punto. Por ende, AT puede representar la relación de transformación real del transformador. O sea que lo que debo utilizar son estos valores que tengo aquí, ¿verdad? Y cómo comienza de dónde está la C. Aquí está comenzando. Y el primero para la relación real del transformador está 15 kV. Por ende le pongo arriba 15 kV dividido del otro lado, que es este de aquí, 760 kV. Ahí tenemos. Ahí ya tenemos ya el valor de la C. O sea, el valor de la AT, perdón. Ahora, si nosotros queremos calcular el valor de la B, sería prácticamente el mismo procedimiento. Ubicamos dónde está la C y la B representa las bases, por ende los valores que voy a utilizar serían estos ahora. Entonces, ¿cómo comienza la C? Primero voy a colocar, vean acá, voy a colocar primero el 15 kV. 15 kV. Y del otro lado, del lado donde está el 1, que es 765 kV. Entonces, ahora ya tengo el valor de AT y el valor de B. Por ende, yo ahora mismo puedo calcular el valor de C. Y el valor de C solamente hay que reemplazar en la fórmula 15 dividido 760. Todo esto dividido 15 dividido 765. Entonces, si yo agarro este valor que tengo aquí y lo meto en la calculadora, nos da un valor de 1,0067. Perdón, 65,7. Entonces ahora ya tenemos el valor de C. ¿Para qué necesitamos el valor de C? El valor de C lo necesitamos para calcular Y por C, calcular 1 menos C por y C cuadrado menos C por Y. Entonces, como yo conozco el valor de Y que tengo aquí y el valor de C que tengo aquí, prácticamente es reemplazar la fórmula nomás. ¿Cómo se reemplaza? Voy a hacer para el primero y después para los otros ya no voy a hacer porque prácticamente meter en la calculadora menos 12,5 J por la C, que es 1,00657. Entonces, ese valor de ahí nos da una amplitud, o sea, un valor de menos 12,582 J. Por ende, si reemplazamos este aquí y este de aquí, pues, se nos va a quedar 0,0822 J y menos 0,0827 J. Por ende, ahora lo único que nos queda es representar nuestro transformador,
en su forma esquemática, que recordando que la forma esquemática era de esta forma que te voy a dibujar aquí, que prácticamente es como un pi. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer si nosotros queremos graficar esto que tengo aquí con respecto a esto que yo tengo aquí? Entonces, tengo que identificar el lado de alta tensión y el lado de baja tensión. De este lado está baja tensión, por ende este de aquí sería baja tensión, aquí está alta tensión y aquí sería alta tensión. Continuando, como nosotros ponemos de la C de ese lado, por ende este valor que tengo aquí debería de estar en el lugar donde pusimos la C. O sea que nosotros pusimos la C aquí en el amarillo, hacia el amarillo. Por ende, este valor de aquí es igual a esto que tengo aquí. Entonces voy a poner como Y igual a 0,0822J. Por ende, voy a borrar todo esto que resalte. El valor que tengo aquí debería estar aquí, menos 12,582J, y el valor que tengo aquí debería estar aquí, entonces sería menos 0,0827J. Siempre recuerden ponerle como Y. Voy a poner yo la Y, porque yo no le puse. Y igual menos 0,0827J. Entonces, ahora lo único que nos quedaría es identificar que de este lado está el lado de baja tensión. Le voy a dibujar un circulito aquí, poner baja tensión, y aquí alta tensión, y voy a pintar. Entonces ahí ya tenemos ya resuelto el circuito pi. De igual forma, este es para el primer caso. Se puede resolver también de otra forma. Lo voy a mostrar aquí, pero yo no resuelvo de esa forma y el profesor tampoco resuelve de esa forma. Pero les voy a mostrar. Tenemos el caso B. Lo voy a resolver de una forma un poquito más rápida. Entonces, ¿qué es el procedimiento? Sigue siendo el mismo. Dibujamos nuestro transformador. Identificamos el lado de alta tensión, el lado de baja tensión. Ponemos las bases del lado hasta 15. Voltaje del transfo es 15 también. Del lado voltaje de base es igual a 765. Voltaje del transfo es igual a 760. Entonces, ahora un dato importante también es la S de base del sistema, que es 1000 megavolt-amperios. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a poner esta impedancia que yo en un principio lo puse del lado donde coincidían las tensiones, en el lado donde no coinciden las tensiones, o sea que lo voy a poner del otro lado. Lo pongo del otro lado. Entonces, recordando que aquí copiar
pegar, aquí estaba, de este lado estaba donde coincidían, copiar y aquí voy a copiar esto de aquí, voy a pegar aquí y la impedancia ahora lo coloco del lado donde las tensiones no coinciden. Como yo coloqué de este lado la impedancia, aquí debe estar acompañado con la C, entonces va a ser dividido 1. Bueno, ahora lo que yo debo de conocer primeramente es el valor de esta Y que tengo aquí para el sistema y estos niveles de tensión. Entonces yo voy a calcular primeramente voy a calcular la x por unidad, recordando obviamente que la impedancia del transformador era 0,08 PU. Esto estaba en base del equipo, por ende debemos de pasarlo a la base del sistema, que para pasarlo debemos aplicar la fórmula X en PU es 0,08 J por la potencia nueva, que es la potencia del sistema, este de aquí, dividido la potencia del equipo por voltaje del transformador del lado donde está la C, sería este de aquí, 760 dividido voltaje de base de ese lado, 765, y esto está al cuadrado, por ende X en PU, si yo lo paso a la calculadora, esto nos va a dar un valor de J 0,0789 PU. Por ende, voy a mover esto un poquito más hacia abajo, ahí por ahí. Por ende, yo lo que necesito es el valor de la Y. Por ende voy a hacer 1 dividido J 0,0789, y esto nos da un valor de menos 12,66 J. Por lo tanto, ¿qué es lo que concluimos a hacer esto que acabamos de hacer, verdad? Concluimos que si nosotros colocamos esta impedancia que tengo aquí del lado donde estas dos tensiones no coinciden, por ende hay que hacer una corrección por tensión, además de también hacer, obviamente esto sí siempre se hay que hacer independientemente, una corrección por potencia. Por ende yo ya conozco ahora este valor que tengo aquí, que ese valor sería Y igual a menos 12,66 J. Obviamente esto está en por unidad. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito calcular? El segundo paso, necesito calcular el valor de la C, recordando que el valor de la C siempre va a ser AT dividido B. Por ende, yo debo de conocer el valor de AT, que recordando que AT venía por la relación de transformación real del transformador, por ende voy a usar estos dos de aquí, y comenzaba del lado donde está la C, o sea que ahora sería 760 dividido 15. Recuerden que si yo hago así una flechita es como si fuera que donde está la C coloco primero arriba coloco donde está la C, entonces se quedaría así,
dividido 15. Y si yo quiero calcular el valor de la B, sería lo mismo, como aquí está la C, y ahora lo que quiero calcular es este valor que corresponde a la B sería 765 dividido 15. Por ende, si yo quiero calcular el valor de la C, sería 760, que es AT, dividido 15. Todo esto va a estar dividido por 765 dividido 15. Por ende, esto me da un valor de 0,99346. Por ende, si yo quiero calcular el valor de la Y por C, el valor de la 1 menos C por Y, y el valor de C al cuadrado menos C por Y. Entonces, voy a hacer para Y por C, que sería Y era menos 12,66J, esto por 0,99346, y nos da un valor de, a ver, menos 12,58J. De igual forma sería aquí 1 menos C, 0,99346 por menos 12,66J, y esto me da un valor de menos 0,0827J. Y por último, si reemplazo eso de ahí, me va a dar un valor de 0,0822J. Voy a desplazar esto de aquí. Por lo tanto, para el paso 3, debemos de proceder a graficar, recordando que el esquema siempre sería un circuito pi. Quedaría este porte de aquí, entonces yo siempre acostumbro a dibujar esto que tengo aquí con respecto a esto que tengo aquí. Entonces puse ahí al lado el tema de la gráfica para podernos guiar, ¿verdad? Recordando siempre que este valor que tengo aquí debería de estar ubicado donde está la C. La C, si pueden ver aquí al lado, ¿dónde está la C? No noto si está pintado o no, pero la C está en el lado de alta tensión. Por ende, yo voy a decir que aquí, voy a decir nomás ya, que aquí está el lado de alta tensión y aquí está el lado de baja tensión. Y si yo quiero dibujar exactamente igual a esa gráfica que yo tengo ahí, esto de aquí, vemos que este valor de que tengo aquí debería estar donde está ubicado la C, o sea, debería estar de este lado, menos 0,0827J. Recordando siempre, como les dije, que hay que colocar la Y igual a menos 0,0827J. En el medio estaba este valor de que estaba aquí, Y igual menos 12,58J. Y del otro lado sería Y igual a el que queda, 0,0822J. Por ende, si nosotros comparamos esto que tenemos aquí con esto que tenemos aquí, nos salió exactamente igual.
Por ende, podemos concluir que está bien al menos representado el transformador 1. De igual forma, vamos a resolver para el transformador 2. Debemos de hacer el circuito pi, obviamente, por las pruebas que ya habíamos realizado. Entonces, esto es algo que no suelo hacer así, pero para que sea un poquito más visible para ustedes, ¿verdad? Voy a trasladar. Ves que el transformador 2 está así inclinado. Muchas veces por eso le confunde a la gente. Voy a trasladar así mismo inclinado, voy a trasladar. Entonces, voy a trasladar aquí mi transformador. Y trasladar inclinado. Yo no suelo resolver así, pero considero que van a entender un poquito más fácil si lo hago así inclinado. Entonces debemos de identificar de qué lado está alta tensión. Alta tensión está de este lado, baja tensión está de este lado. ¿Estaba así? Sí. Porque hay que fijarse acá en la gráfica. En la gráfica la zona 2 es alta tensión, la zona 4 es baja tensión. Entonces lo hacemos así inclinado. Entonces vemos que para la zona de alta tensión, voy a acercar todo lo que se pueda de nuevo, el voltaje de base de alta tensión sería 765 kV y el voltaje de base del lado de baja tensión sería 220 kV. De igual forma voy a colocar nomás ya al ladito voltaje, voy a colocar abajo voltaje del transformador del lado de alta tensión es 765 kV y del lado de baja tensión es igual a 230 kV. ¿De dónde yo saco esos valores? Podemos ver acá, acá luego está la especificación del transformador 2. Entonces del lado de baja tensión es 230, del lado de alta tensión es 765. Bueno, ahí ya tenemos. A continuación lo que debemos de hacer prácticamente sería el circuito. En este caso yo lo voy a hacer inclinado para poder colocar así T nomás ya en la gráfica. Sería así. Así. Y la impedancia lo voy a colocar de este lado. ¿Por qué lo coloco de ese lado? Porque como yo les había indicado, yo suelo colocar del lado donde coinciden las tensiones. O sea que aquí, si yo trazo una línea, van a coincidir estos dos. Por ende, lo coloco ahí. Aquí va a estar la C. ¿Por qué está ahí la C? Porque aquí está la impedancia. Y dividido 1. Entonces, estos valores que tengo aquí, copiar y pegar, deberían estar aquí. Y estos valores que tengo aquí, pegar, deberían de estar allí. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito calcular? Primeramente, es calcular esta Y de acá. Entonces, como paso 1, deberíamos de calcular la Y. Entonces, para eso hay que trabajar con la impedancia del transformador que tenemos aquí, 0,10 PU. Entonces, como ya está en PU, pero no está en la base del sistema que nosotros queremos, hay que hacer un cambio de base, hay que aplicar la fórmula. ¿Y cómo era la fórmula? Era la impedancia nueva, o sea, la impedancia vieja, que es 0,1
0,1 C. J por la potencia nueva, que es la potencia del sistema, que el enunciado nos decía que eran 1000 megavolt-amperios, dividido la potencia del equipo del transformador, que en este caso aquí nos indica que el transformador 2 tiene una potencia de 500 megavolt-amperios. 500. Entonces por tensión ya no voy a corregir. ¿Por qué no voy a corregir más por tensión? Porque yo agarré y puse del lado donde las tensiones son iguales. Por ende, si yo efectúo eso, nos va a dar un valor de 0,2 J. Este voy a poner en PU. Pero a mí lo que me interesa es el valor de la Y, que es 1 dividido 0,2 J. Y esto nos da un valor de menos 5 J en por unidad. Por ende yo ya tengo ya el valor de esto de aquí, que el valor de eso de ahí sería Y igual a menos 5 J. Como segundo paso necesitamos conocer el valor de C. C era AT dividido B. Por ende necesitamos conocer el valor de AT, que recordando que empieza donde está la C. Por ende AT corresponde a las relaciones de transformaciones, este de aquí y este de aquí. Como comienza de la donde está la C, entonces esto es lo que voy a poner arriba, 765 dividido de abajo, 230. De igual forma necesito calcular la B, que ahora corresponde esto a las bases que tengo aquí, tengo aquí. Entonces como aquí está la C, esto está arriba, 765 dividido 220. Por ende, si yo quiero calcular el valor de la C, sería AT, esto de acá, 765 barra 230 dividido 765 barra 220. Si yo efectúo eso de ahí, nos va a dar un valor de 0,9565. Como tercer y último paso, tercero y penúltimo paso, sería calcular los valores de Y por C, 1 menos C por y C cuadrado menos C por Y. Hay que reemplazar los valores, menos 5J por 0,9565, 1 menos 0,9565 por menos 5J, 0,9565 al cuadrado menos 0,9565 por menos 5J. Entonces si metemos esto en la calculadora, sería menos 4,782J menos 0,21739J y por último 0,2079J. Ahora el último paso, que sería el 4, sería la de dibujar nuestro esquema. En este caso, pues nuestro esquema estaba así inclinado. Si vemos aquí, está inclinado. Voy a borrar esto. Entonces lo voy a dibujar de una forma inclinada también. O sea, lo voy a dibujar de esta forma de aquí.
Recordando obviamente que aquí arriba está el lado de alta tensión y aquí voy a poner alta tensión, y aquí abajo está el lado de baja tensión. Por ende voy a agarrar yo y voy a poner de este lado baja tensión. Por ende, recordando que este valor de aquí, este de aquí, sería este de aquí. Entonces sería Y igual a menos 4,782J. Este valor de aquí sería donde está ubicada la C. La C está ubicada aquí. O sea que sería el valor de arriba. Y igual a menos 0,21739J. Y el que queda sería este de aquí. Y igual a 0,2079J. Entonces ahora ya tenemos ya el circuito pi para el transformador 2. Voy a poner un circulito aquí. Aquí otro circulito. Y voy a tratar de pintar esto de acá para que no nos perdamos después, para la hora de conectar todos los cables. Entonces voy a alejar porque creo que un poquito apretado, dice ahí. Ahí está. Ahora ya tenemos ya, por ejemplo, el circuito pi para el transformador 2. Ahora hay que hacer para el transformador 3. Entonces, como siempre yo acostumbro trasladar así mismo como está en la gráfica aquí al transformador. Por ejemplo, buscamos el transformador 3. El transfo 3 está aquí. Absolutamente está aquí. A ver, voy a pintar de otro color. Está aquí el transfo 3. Entonces lo traslado exactamente así. Identificamos dónde está el lado de alta y dónde está el lado de baja. Si vemos nuestra gráfica, de este lado de acá, de este lado de acá está el lado de alta, y de este otro lado está el lado de baja. Por ende, voy a poner aquí alta tensión arriba, alta tensión y baja tensión. Necesitamos conocer los valores de base. Voltaje de base del lado de alta tensión es 765 y voltaje de base del lado de baja tensión es 220 kV. Y voltaje del transformador del lado de alta tensión tenemos aquí en las especificaciones 765, y voltaje del transfo del lado de baja tensión tenemos aquí 240. Entonces el primer paso vendría a ser dibujar esto de aquí, y voy a poner la impedancia obviamente del lado donde coinciden las tensiones. Como de este lado las tensiones coinciden, voy a colocar de este lado. Entonces yo lo que voy a hacer aquí, voy a copiar esto de acá, pegar y lo voy a poner aquí. Lo mismo para el otro lado, para identificar los niveles de tensiones. Una vez que tengamos eso, vemos que la impedancia está de este lado, por ende de aquí pongo la C. Necesitamos conocer el valor de Y, y como el primer paso sería buscar Y.
Entonces tenemos la X del transformador 0,09 PU. Esto está en equipo. Hay que pasar al sistema. Que como está en PU hay que hacer cambio de base. Sería 0,09 por, voy a poner J, potencia del sistema 1000 dividido potencia del transformador que tenemos aquí 750. Entonces esto hay, como pusimos de lado donde coinciden las tensiones, no hay que corregir por tensión. Esto, por ejemplo, si metemos al calculadora nos sale 0,12 J. Como siempre, yo lo que necesito es el valor de Y, 1 sobre 0,12 J, y esto nos da un valor de menos 8,33 J. Entonces aquí ya te conozco este valor de aquí, menos 8,33 J, esto de aquí. Como segundo paso sería calcular C, que era AT dividido B. Por ende, si yo quiero calcular AT, recordando que partía desde la C y AT representa valores reales de transformador, por ende va a ser 765 dividido 240. De igual forma, la B sería 765 dividido 220. Si quiero calcular la C, sería 765 barra 240 dividido 765 barra 220. Esto nos da un valor de 0,9166. Tercer paso sería buscar los valores de Y por C, de 1 menos C por y C cuadrado menos C por Y. Si metemos esto en la calculadora, voy a corroborar si metí bien la calculadora. Si metemos esto en la calculadora, prácticamente nos va a salir estos valores de aquí: menos 7,638 J, menos 0,694 J y 0,6365 J. Como último paso, que sería el paso 4, sería la de graficar nuestro circuito pi equivalente. Vamos a graficar nuestro circuito pi equivalente. Entonces, yo acostumbro a hacer de esta forma. Entonces, yo me acostumbro a usar esto. Aquí está el lado de alta tensión, aquí está el lado de baja tensión. Entonces, alta tensión, baja tensión. Alta tensión, baja tensión. Bueno, este valor de aquí está acá. Y igual a menos 7,638 J. Este valor que está aquí está del lado donde está la C, y la C está aquí del lado de alta tensión. Por ende sería Y igual menos 0,694 J, y aquí Y igual el que queda 0,6365 J. Entonces voy a poner aquí un circulito. Ahí tenemos. Voy a pintar también. Ahora ya tenemos representado en el sistema por unidad para los tres transformadores. Lo que nos quedaría hacer ahora
serían para las líneas de transmisiones. Vemos aquí. Donde si nos damos cuenta, las líneas de transmisiones están en la zona 2. Todos tienen el mismo nivel de tensión y están en la misma zona. Pueden ver acá también que te dice que está en la zona de 765. Entonces vamos a proceder a resolver el tema de las líneas. Como todas las líneas están en una base y están en la zona 2, si no me equivoco, hay que calcular z de base 2. ¿Cómo calculamos esto? Aplicando fórmula. Voltaje de base trifásico de la zona 2 al cuadrado dividido potencia de base trifásico. Entonces voltaje de base trifásico de la zona 2 era 765 al cuadrado dividido potencia de base trifásica era de 1000 megavolt-amperios, y esto al efectuar nos sale 582,22 ohms. Entonces si yo quiero calcular la X de la línea del 1 a 3, sería igual a potencia, o sea, impedancia real dividido impedancia de base, 50J dividido 585,22. Esto nos da un valor de 0,0854 J. Entonces, si quiero calcular para la X de la línea, esto está en PU. X de la línea de 1 a 2 es 40J dividido 585,22. Y esto, por ejemplo, nos va a dar un valor de 0,06835 J. Y para la línea 2 y 3, X de la línea 2/3 sería igual 40J dividido 585,22. Nos da un valor 0,06835 J por unidad. Por último, lo que nos quedaría es graficar el esquema ahora. Que si recordamos, al comienzo aquí teníamos un generador. Esta está tierra. Luego seguía con un cable aquí. Luego teníamos aquí una barra. Y después teníamos al transformador 1. Entonces nos vamos en la representación del transformador 1. Podemos copiar el de arriba al de abajo. Yo voy a copiar el de abajo. Este de acá. Este es para el transformador 1. Entonces voy a borrar este de acá para poder copiar. Aquí está. Copiamos. Y pegamos en nuestro esquema. Pegar. Voy a achicar mucho esto para que pueda entrar. Ahí tenemos. Entonces lo único que faltaría, como este es baja tensión y de este lado también corresponde baja tensión, por ende está bien. Hay que unir nomás aquí el cable. Luego teníamos el transformador, se iba así y tocaba por una barra. Aquí por ejemplo estaba el transformador 1, o sea, estaba la barra 1. No, acá no había barra, acá estaba la barra 1. Luego teníamos nosotros, voy a seleccionar todo esto de aquí, voy a achicar más porque no me va a entrar. Ahí. Luego nosotros teníamos aquí una línea de transmisión así, que
en este caso es una línea corta. ¿Por qué es una línea corta? Porque no tiene una admitancia en derivación. Por ende, voy a representar solamente con un cuadradito así y una línea corta. Y acá esto era entre 1 y 3. Por ende, este de aquí es esto de acá, que es 0, voy ya a es igual a z igual a 0,0854 j. Luego aquí teníamos una línea también que era una línea corta, así, que se iba, tocaba por la barra 2, y aquí otra línea que era corta, se iba y tocaba por esa barra de ahí. Este por ejemplo va a ser z igual a 0,06835 j, y aquí 0 z igual 0,06835 j. Aquí por ejemplo teníamos un cable en el esquema, que ahí estaba el transformador 3. Entonces este del transformador 3 lo copio y voy a pegar esto aquí, y lo voy a achicar, y uno ahí. Entonces podemos ver que de este lado está el lado de alta tensión, y si nos vamos aquí en la gráfica, de este lado estaba el lado de alta tensión. Entonces no hace falta corregir ni cambiar nada. Ahí ya tenemos entonces. Luego nosotros teníamos que del lado de baja tensión salía así y se iba por una barra, y la barra tenía así una carguita ahí. Entonces aquí de la barra 2 teníamos que salir así un cable que se iba así al transformador 2. A ver, aquí tenemos la gráfica del transformador 2. Copiar, y pegar. Voy a achicar esto para que pueda entrar de allí, y voy a unir. Podemos ver que de este lado está el lado de alta tensión. Entonces, para saber si graficamos bien, vamos a la gráfica y vemos que arriba está el lado de alta tensión. Entonces está correcto. Luego de aquí salía así un cable y se conectaba a una barra y se conectaba a una carga. Por ende, ahí tenemos la solución del ejercicio. Yo, como siempre, les digo que hay que poner aquí la Y, si es Y, hay que poner Z, si es Z, porque yo puse Z, Z, Y. Entonces, eso es todo por este enunciado. Espero que hayan entendido. Solo que fue un poquito extenso la resolución del ejercicio. Pero traté de explicar lo mejor que pude. Espero que les haya ayudado. Muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en otros ejercicios.